Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Amados hermanos, les invito a abrir la Biblia en el libro de Colosenses. Vamos a empezar ahí nuestra meditación de hoy, el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, gracias. Colosenses capítulo 3. En el versículo 2 dice así la palabra del Señor: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora ustedes, por favor, 2 y 3. Poned la mira. Fíjate, aquí habla marcadamente de cosas que hay arriba y cosas que hay en la tierra. Ahora, la exhortación es a poner la mira en ¿cuáles cosas? ¿Las de arriba o las de la tierra? Las de arriba. Ahí tenemos que poner, dice, la mira. Entonces, nuestra prioridad tiene que estar focalizada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice, ¿no? Hay muchas cosas en esta tierra, hay cosas muy bonitas también, ¿no?, dentro de la creación de Dios, pero nuestra mira tiene que estar enfocada en las cosas de arriba. Ahora, mirar solo a las cosas de arriba significará que ya no tenemos que descuidarnos de todo lo de este mundo. Significará que tenemos que ya llegar a la mendicidad, a la pobreza más extrema, a tal punto que estemos con un tuzil andando ahí. No. Y vamos a ver un ejemplo bien claro de alguien, de dos personas que tenían puesta la mirada arriba, en las cosas de arriba. Y nuestro primer ejemplo de esta mañana es Abraham, el padre de la fe. Abraham es considerado uno de los patriarcas, ¿no? Y él, sin lugar a dudas, tenía la mira puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y vamos a ir viendo en algunos pasajes que nos demuestran esto. Y nos demuestra también algo, ¿no? Abraham, ¿qué piensan ustedes, hermanos, según se acuerdan de la palabra? ¿Abraham era pobre o era rico? No era rico. Riquísimo era. ¿Dónde está eso? A ver, vamos a ver en Génesis, y empezamos por ahí nuestra enseñanza. Génesis capítulo 13. Entonces, fíjate que Dios le dio a Abraham mucha riqueza, pero a pesar de la riqueza que tenía, su mirada de Abraham, ¿dónde estaba? ¿En las cosas de la tierra o en las cosas de arriba? En las cosas de arriba. Génesis 13:2 dice de esta manera: y Abraham era, ¿qué palabra usa la Biblia ahí? Riquísimo. O sea, la Biblia a veces se pone énfasis en algo y usa, o a veces diminutivo, para expresar lo que es algo muy pequeño, ¿no? Pero aquí usa la palabra riquísimo. Muy rico era Abraham, el padre de la fe. ¿Era riquísimo en qué? A ver, uno, en ganado. ¿Cuántas cabezas de ganado tendría? ¿Tú sabes cuánto vale vender un ganado entero? ¿Cuántos kilos de carne se puede sacar? Es bastante dinero, ¿verdad? En el oriente de nuestro país se dedica mucha gente a criar ganados. Y Abraham era riquísimo en ganado, pero no solamente en ganado. ¿Qué dice luego ahí? ¿En qué más era riquísimo? En plata. Y luego en oro. Riquísimo era, hermano. Y hay que realmente ver en qué lugares la Biblia o el Señor pone ciertas palabras que expresan, digamos, algo extremo, ¿no? No solo era rico, era riquísimo en ganado, en plata
y honor. Y así con la abundancia que tenía, amados hermanos, sus ojos, ¿dónde estaban puestos? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y cómo vemos esto? ¿Sabes? Vemos en estas situaciones. Fíjate, número uno, Abraham, ¿por qué sabemos que su mirada estaba puesta en las cosas de arriba? Porque no tenía apego a las cosas materiales. A pesar de que era riquísimo, no estaba así apegado a las cosas materiales. En una oportunidad, cuenta la Biblia, Abraham vivía con su sobrino Lot, ¿no? Lot había quedado huérfano, su papá había muerto, ¿ya? Y Lot le acompaña a Abraham, o Abraham inicia en el viaje con Lot desde Harán, ¿ya? Y llega un momento en que, como Abraham era riquísimo, tenía muchísimo ganado, pero Lot también tenía otra buena cantidad de ganado. Entonces la tierra ya no abastecía. Y dice que un día, ¿qué habrá pasado? No nos da la Biblia mucho detalle. Riñeron los pastores de ellos, de ambos, ¿no? Y riñeron porque ya no había espacio como para que los dos habitasen. Entonces Abraham se dirige a Lot, y eso está en Génesis, en el 13 que estamos viendo, en el versículo 5. Fíjate qué dice en el 5. También Lot era su sobrino, no te olvides, ¿no? Que andaba con Abraham. ¿Qué cosa tenía Lot? Ovejas, vacas y tiendas. Dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Ahora fíjate, aquí vas a ver el corazón desprendido de Abraham, ¿no? Le dice a Lot. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos, ¿qué cosa le dice? Somos hermanos. No discutamos, le dice. Somos hermanos. No contendamos, somos hermanos. Y le dice, fíjate qué propuesta le hace Abraham a Lot. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré, ¿qué le dice Abraham? ¿A dónde? A la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré ¿a dónde? A la izquierda. Entonces le dice a Lot, Lot, elegí dónde quieres vivir. ¿Dónde quieres vivir? Pero no entremos en discusiones, porque somos hermanos, familiares, le dice. Entonces, ahora aquí ves el carácter de Abraham, ¿no? No se apegaba a lo material. Él podía haberle dicho, yo soy el tío de Lot, ¿no? Además, yo soy el que le he traído a Lot aquí. Lot le hubiese dejado en Harán. Hubiese razonado así Abraham. Es que yo me voy a elegir lo mejor de la tierra, y a Lot le voy a decir, me voy a elegir lo mejor, elegiste ahora tú, le voy a decir. Podía haber dicho así, ¿no? Pero Abraham no hace eso. Le dice, elegí tú, le dice. Y donde tú elijas, yo voy a ir al otro lado. Le dice. Tú a la derecha, yo a la izquierda. Tú a la izquierda, yo a la derecha. Entonces esto nos muestra que Abraham no era apegado a las cosas materiales. Con tristeza puedo decir, una vez me llamó un hermano, no acá de la congregación, de otra congregación, me llamó llorando, ¿no? Me dijo, hermano, ¿qué ha pasado? Dije, ¿qué ha ocurrido? Me dijo, ¿sabes qué? Mis hermanos me han echado de mi casa. Me dijo, no, mis papás han fallecido y la verdad es que todos mis hermanos se han adueñado de la casa que tenía mi papá y me han echado, me dijo, ¿no? Situaciones de ese tipo, ¿no? Aquí hay gente que se aferra a veces a lo material y no ve aquello que Abraham veía. Abraham decía, no peleemos, somos, ¿qué cosa le dijo? Somos hermanos. No riñamos, no discutamos, somos hermanos. Entonces, Abraham le da la posibilidad de elegir a Lot. Ahora, piensa del lado de Lot. ¿Qué debería haber dicho Lot? ¿Qué hubiese sido lo correcto? Debería haber dicho, bueno, mi tío, cuando yo estaba huérfano, él me ha acogido.
y me ha traído aquí, entonces él es el quien debería elegir. Debería haber pensado así Lot, ¿no? Un corazón agradecido hubiese dicho, tío Abraham, tú escoge mejor. Tú elegí donde no te guste a ti, ahí yo me voy a ir. Pero ¿sabes qué hizo Lot? En el versículo siguiente, en el 10 está eso. ¿Qué hizo Lot? Y alzó Lot sus ojos, dice el versículo, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Donde hay aguas, hay plantas, hay buena vegetación para el ganado. El mismo ganado puede beber. Y Lot pensó en él, en su ganado, ¿no? Entonces dice, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Entonces, ¿te das cuenta de la actitud de Lot? Bien diferente a la de Abraham, ¿no? Bien diferente. Lot dijo, esto está bueno, esta tierra está bueno, eso que sea para mí, dijo, ¿no? En cambio, Abraham, un corazón que no tenía apego a lo material, le dice, elegí tú. ¿Y sabes qué región eligió Lot, hermanos, guiado por sus ojos? Eligió la región donde habitaban dos naciones que más adelante iban a ser destruidas por Dios. Eran las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y hay otras dos ciudades más chiquitas que son Adma, Seboim, ¿no? Que están por ahí. A esa región se fue a vivir Lot. Ya. Pero esto nos enseña, aquí yo veo dos cosas grandes, ¿no? Uno, que Abraham no tenía apego a lo material. Él no dijo, yo como tío voy a escoger y aquí tú me haces caso, sobrino, anda a vivir donde tú puedas, yo elijo esto. No fue así Abraham. Uno, que no se apegó a lo material. Dos, que él prevaleció en proteger la paz dentro de la familia. Esto es algo muy bonito, hermanos, que siempre procuremos la paz dentro de nuestras familias, ¿no? La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, dice así este versículo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos los hombres, dice, en general. A eso debemos, apuntar, ¿no? Que vivamos en paz. Mucho más entre hermanos. ¿Sabías que a Dios no le gusta, por ejemplo, en Proverbios hay 6 cosas, dice, que aborrece Dios? Ahí están las 5 primeras cosas. Pero en la última cosa que aborrece Dios, ¿sabes cuál es? El que siembra discordia entre hermanos. Ahí más antes está el mentiroso, que es presto para hacer lo malo. No le gusta a Dios eso. Pero entre esa lista de 6 cosas que no le agradan a Dios, están aquellos que siembran discordia entre hermanos. Y eso es algo que no debemos nosotros promover. Por el contrario, tenemos que promover la paz. La actitud de Abraham me parece realmente linda, ¿no? Decirle, no hay altercado entre nosotros, porque somos hermanos. Él cuidó esa unidad familiar, ¿no? Qué triste es cuando dentro de la misma familia a veces alguien se aferra a lo material y no le importa a quién lastimar, ¿no? Dios nos ayude, amados hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Bien, entonces Abraham no tenía apego a lo material. Y aquí vemos otra segunda vez en la que vemos que Abraham no se apegaba a lo material, hermanos. Era riquísimo. Pero tú sabías que hoy en día hay gente rica que sigue queriendo más. Más quiere, más. Por ejemplo, los narcotraficantes que tienen dinero, dicen, tabegas en saquillos, y más quieren. Abraham era riquísimo, pero no tenía apego a lo material, porque su mirada no estaba puesta en las cosas de la tierra, sino en las cosas que están arriba. ¿Cuánto dicen amén? Pasó el tiempo. Lot se fue a vivir ahí cerca de Sodoma y Gomorra, se hizo muy amigo de Sodoma y Gomorra, de la gente, y en una oportunidad
4 reyes invadieron esa región. ¿Y sabes qué hicieron? Saquearon Sodoma, saquearon Gomorra, todas esas ciudades. Los reyes de esas ciudades también pelearon, hubo una lucha, una batalla hubo. Los invasores y los que eran invadidos, pero los invasores prevalecieron y se llevaron todos los bienes, las riquezas de Sodoma y Gomorra. Se llevaron muchísimos prisioneros y entre ellos, ¿sabes quién estaba entre los prisioneros? Lot estaba entre los prisioneros. Lot estaba entre los prisioneros. Entonces, ¿qué hace Abraham? Se entera, le vienen a decir a Abraham, tu sobrino ha sido llevado preso por los reyes que nos han invadido y han llevado todos los bienes de Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham, ¿sabes qué? Reúne sus criados, todo, y va en rescate de su sobrino, ¿no? Fíjate que Abraham tenía ese cariño a su sobrino, a pesar de que su sobrino no era bien recíproco en ese cariño con él, ¿no? Pero Abraham va a salvarlo a su sobrino. Y llega, se enfrenta a esos ejércitos. Fíjate, ahí Abraham tenía unos amigos ahí en esa región y con ellos hace un ejército y van. ¿Y sabes qué ocurre? Que pues recuperan a todas las personas, derrotan a esos reyes y se traen todos los bienes que habían saqueado estos reyes de Sodoma y Gomorra. Vuelven con todos los presos rescatados, con todo el botín rescatado, o todos los bienes de Sodoma y Gomorra, y el rey de Sodoma sale y le dice, Abraham le dice, seguramente estaba alegre el rey de Sodoma, ¿sabes? Abraham le dice, quédate con todos los bienes, le dice, solamente dame la gente, le dice. Buena oportunidad para Abraham de poder enriquecerse más, ¿no? Podría decir, ok, bueno, me ha costado, he arriesgado mi vida, me quedaré con todos los bienes. Pero él, dentro de él seguramente dijo, no es justo eso, ¿no? Todos los bienes pertenecen a esta ciudad, a muchas casas, a muchas familias. Entonces, fíjate la respuesta de Abraham. Está en el capítulo 14, un capítulo más adelante, en el versículo 21, Génesis 14, 21, vamos ahí, dice... Ahí ese episodio cuenta, ¿no? Entonces, en Génesis 14, 21, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti, ¿qué cosa? Los bienes, quédate con todo, le dice. Solo las personas. Entonces, yo les digo, alguien apegado a lo material, le hubiese dicho, ya, de acuerdo, me parece bien, me quedo con todo. Pero Abraham no era apegado a lo material. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué le dice Abraham en el 22? Ustedes me ayudan a leer el 22, por favor. 2 y 3. Nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Entonces Abraham le dice, no voy a tomar ni siquiera un hilo, ni una correa voy a tomar. Y les devuelve, hermanos. Solamente, como tenía Abraham aliados, para ellos querían seguramente parte, les dio eso, ¿no? Pero para él no tomó nada. Entonces, ¿qué nos demuestra eso, hermanos? Que Abraham no tenía ese apego a lo material. Abraham era de las personas, en Abraham se cumplía ese versículo que dice, dad y se os dará. Al que reparte, se le añade. Porque hay personas que a veces se aferran, ¿no? Especialmente la gente del mundo, hermano, se aferra tanto a lo material que no les importa hacer daño a los demás. Entonces Abraham no era así. Nuevamente, ¿por qué esa actitud de Abraham? Porque Abraham tenía puesta la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y a pesar de eso, Dios le dio mucha bendición, ¿no? Nuevamente, poner la mirada en las cosas de arriba no significa que descuides las cosas de la tierra, ¿no? Tenemos que trabajar. Pablo mismo nos da muchos episodios que alguna vez compartimos en los que Pablo mismo dice, les he enseñado a que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. En fin, hay hartos versículos, ¿no? Bien, otro aspecto que nos muestra, otro versículo de la Biblia, otros versículos de la Biblia nos muestran también otra faceta de la vida de Abraham, en la cual se ve claramente
que él tenía la mirada puesta en las cosas de arriba. Bien, esto vamos a verlo. A ver, para empezar, les hago una pregunta. ¿Quién será el dueño de toda la tierra? Dios. Dios es el dueño, hermano, de toda la tierra. ¿Dónde está eso? Dice en la Biblia. Claro que dice la Biblia. Vamos al Salmo 24, a ver. ¿Dónde está el Salmo 24, amados hermanos? A su nombre. Los Salmos 24. Estamos aprendiendo de la vida de Abraham. ¿Cómo era Abraham, no? Cómo administraba los bienes materiales. Qué tremendo ejemplo nos da, ¿no? De cómo tenía la mirada puesta en las cosas de arriba. Entonces, en Salmos 24:1 dice, aquí nos da la respuesta. Alguien pregunta, ¿de quién es la tierra? Aquí está la respuesta. ¿De quién es la tierra, hermanos? ¿Qué dice ahí? 24:1, ustedes, 2 y 3. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El 2 dice, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dios creó esto, hermanos. Por eso el dueño de la tierra. ¿Quién había sido el dueño de la tierra? Dios, hermano. Ahora, Dios, como es dueño de la tierra, le da una porción de la tierra a Abraham. Esta tierra se llama la tierra prometida. ¿Ya? ¿Y dónde está eso que le da a Abraham esta tierra? Volvamos a Génesis 13, por favor, amados hermanos. Y ahí vamos a ver cómo Dios le ha dado a Abraham. ¿Quién es dueño de la tierra, hemos dicho? Dios, hermanos. Y Dios, como dueño de la tierra, le da un lugar a Abraham. Ahora, hoy en día, por ejemplo, muchas naciones en Israel, vecinos de Israel, quieren eliminar a los israelitas, ¿no? Hace algún tiempo, Hamas, una organización terrorista, se entró a Israel, mató mucha gente, se llevó muchos prisioneros y hasta ahora no han terminado de liberar a todos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quieren destruir a Israel, ese es su propósito. Quieren echarlos de la tierra, pero el dueño de la tierra, hermano, le dio esa porción justamente a Abraham, que es considerado el primer hebreo. Fíjate qué dice en Génesis 13, vamos a Génesis 13. Ustedes me ayudan, por favor, con esa lectura. 13, versículos 14 y 15, 2 y 3. Y Jehová dijo a Abraham, alza ahora tus ojos y mira al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. ¿Por qué tiempo? Para siempre. Entonces ya le dijo a Abraham, ¿no? Dios, como dueño de la tierra, de Jehová es la tierra y su plenitud, hemos visto, le dice a Abraham, mira a ver al norte, mira ahora al sur, mira al oriente, mira al occidente, todo eso te lo voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Propiedad de Israel, hermanos, esa tierra. Porque el dueño de la tierra se los ha dado. Es una historia larga esta, ¿no? De Israel, porque hay naciones que, los palestinos, por ejemplo, que dicen que son los dueños, en fin, pero en realidad después de Jesucristo, después del año 70, Israel ha sido, como se dice, literalmente hollada por los gentiles, porque varias naciones han tomado dominio de esa tierra, ¿no? Hasta el año 1948 en que se forma el Estado de Israel. Pero por eso varias naciones reclaman que nosotros somos los dueños. No, pero aquí textualmente, hermanos, el dueño de la tierra, que es Dios, le ha dado esa tierra ¿a quién? A Abraham y a su descendencia para siempre le dio. Ahora, fíjate, que Dios mismo te diga, esta tierra es tuya. Esta tierra te estoy dando a ti, que te diga, es para vos. La actitud de Abraham, porque tenía la mira en las cosas de arriba, hermano, sabes que en esa misma tierra prometida, dice que él se consideraba extranjero.
¿Cómo se consideraba? Extranjero. Aquí nosotros somos bolivianos, no estamos en nuestra tierra donde hemos nacido, ¿verdad? Si vamos a Argentina, ¿qué somos allí? Extranjeros. Abraham así se consideraba. ¿Dónde está eso? ¿Sabes por qué se consideraba extranjero? Porque él esperaba la ciudad celestial, hermanos. Eso esperaba él. Él tenía la mira, no en algo terrenal. Miraba la ciudad celestial y decía, aquí yo soy extranjero. Aunque Dios me ha dado esta tierra, aquí yo soy extranjero. Hebreos capítulo 11, vamos a ver en el libro de Hebreos, por favor. Abraham es un nombre que se menciona a lo largo de la Biblia, ¿no? Realmente se le menciona en varios lugares, hermanos, del Nuevo Testamento. Abraham es mencionado. En esta oportunidad es mencionado en el libro de Hebreos, justamente en aquel capítulo que es considerado la galería de los hombres de fe. Ahí está Abraham, justamente, ¿no? Fíjate, nos cuenta qué pasó con Abraham. En el 11:8 dice de esta manera, yo lo voy a leer, dice el libro de Hebreos, perdón, aquí me fui a 8. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 8, dice de esta manera: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir, como ¿qué dice? Como herencia, ¿ve? Ver algo que Dios le iba a dar, hermanos. Él obedeció y salió. Pero ¿cómo salió? ¿Sabía dónde le iba a dar Dios herencia? Y salió, ¿qué dice ese versículo? Sin saber a dónde iba. Eso se llama realmente fe, ¿no? ¿Cuánto dicen amén? Una vez pasé un episodio así, hermanos amados, yo les cuento. Tal vez tú también tienes testimonios que contar en ese sentido, ¿no? Estuve trabajando en un lugar por varios años, ¿ya? Y súbitamente yo le pedí al Señor otro trabajo, ¿ya? Y dije, Señor, dame otro trabajo. Y creí que me iba a dar otro trabajo. ¿Y saben qué, hermanos? Así en fe, ¿cómo se dice? Renuncié al otro trabajo. Renuncié. Y yo decía, el Señor me va a dar un trabajo, decía en este mes de abril de este año que viene. Estaba finalizando el otro año, en abril que viene voy a conseguir un nuevo trabajo. Voy a tenerlo, decía, ¿no? Y renuncié a otro trabajo. Pasó un tiempo, me llamaron de ese otro trabajo y me dijeron, ¿no?, que si quería volver a trabajar con ellos, que por qué no te animas, te vamos a dar un horario especial, me dijeron, ¿no? Ven, trabaja con nosotros, vuelve a trabajar. Y yo les dije, no, muchas gracias, les dije, no, ¿saben qué? ¿Por qué? Es que tengo ya otra oportunidad laboral en la cual voy a trabajar dentro de poco. Les dije, no sabía dónde era, hermanos. Pero confesé y dije, tengo otro trabajo. Y va a ser mucho mejor que este, ¿no? Porque el trabajo donde estaba, hermanos, era lejísimo, o sea, tenía que llegar en 2 movilidades y tranquilamente un viaje de 45 a 1 hora, creo que era. Entonces, creí. Llegó el mes de febrero, fui dejando mis currículos a varios lugares. Llegó marzo, no, ya se acercaba abril. Entonces, ahí, hermanos, realmente tal cual, así lo le pedí al Señor y creí que me iba a dar, me dio exactamente, hermanos, el 1 de abril, empecé a trabajar en otro lugar. Mucho mejor que el anterior, muchísimo mejor. Pero así Abraham fue todavía más grande su decisión, ¿no? Dios le dijo, sal de aquí, y él salió, pero no sabía en qué dirección. No sabía. Te voy a llevar al lugar donde te voy a dar como heredad la tierra, le dice. ¿Pero dónde, Señor? Pero obedeció, amados hermanos, Abraham. Tremendo eso, ¿no? Obedeció. Y es que hay que vivir esos episodios, ¿no? Yo cuando tomé esa decisión ya era casado, tenía que
también las responsabilidades del hogar cumplir, ¿verdad? Pero son decisiones que a veces uno toma y Dios, hermanos, no defrauda la fe. ¿Cuánto dicen amén? No defrauda la fe. Cuantos en Él creyeren no serán avergonzados. Entonces Abraham deja en el versículo, estamos en el versículo 8, ¿no? Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahora, obedece. En el 9 dice: por la fe habitó. ¿Cómo habitó? Dice. Él dijo: yo soy dueño de esto, Dios me ha dado esto. No lo dijo así, hermano, ¿no? Él habitó, dice, como extranjero. ¿En qué lugar? En la tierra prometida. Ahí habitó como extranjero. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora, ¿por qué él se consideraba extranjero? Pero era la tierra que Dios le había dado. ¿Por qué se consideraba extranjero? En el 10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa ciudad esperaba Abraham, hermanos. Esa ciudad no estaba aquí en esta tierra, sino en arriba estaba. Y eso es lo que miraba por la fe. Miraba. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, por eso es que vemos de que Abraham realmente tenía la mirada puesta en las cosas de arriba. Al igual que los otros patriarcas, ¿no? Fíjate en el versículo 13, dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea, no vieron la ciudad celestial aquí, ¿no? Murieron. Pero, ¿qué hicieron? Sino mirándolo de lejos, dice, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran, ¿qué cosa eran? Extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Nuestra ciudadanía final no es esta ciudad de La Paz, hermanos. Nuestra ciudadanía final, nuestro destino final, ¿dónde está? En los cielos, dice, en arriba. Ahí tenemos que poner la mirada. ¿Cuánto dicen amén? Abraham hizo eso, ¿no? Dice que creyó y lo miraba por la fe y lo saludaba, ¿no? De que él tenía una patria celestial. ¿Cuánto dicen amén? Por eso vivió como vivió, como cuenta la Biblia, ¿no? Por eso es que no se apegaba a lo material. ¿Cuánto dicen amén? Bien. Ahora, otra cosa importante que también nos muestra que Abraham se consideraba un peregrino y extranjero en esta tierra, era que como Abraham era riquísimo, amados hermanos, era riquísimo, podía verse aquí edificado en esta tierra una tremenda mansión. Una mansión gigante podía haberse edificado, una casa enorme. Pero, ¿qué hemos leído aquí, justamente acá en los versículos que acabamos de leer, en el capítulo 11? ¿En qué moraba, dice Abraham? En el versículo 9 está, fíjate, 11:9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en qué, dice, en tiendas moraba. ¿Sabes en qué moraba Lot, su sobrino, en Sodoma? En una casa. Ya se ve hecho una casa, ¿no? Y justamente ahí los ángeles le visitan, ahí es donde les recibe Lot y luego los ángeles le sacan de esa casa, ¿no? Pero la diferencia, fíjate, Abraham moraba en tiendas, Lot moraba en casa. Pero Abraham tenía esa visión, ¿no? Yo soy un peregrino en esta tierra, soy extranjero. Y él esperaba eso. No recibió en esta tierra lo prometido, la patria celestial, pero sí, en el futuro, más adelante, ya con seguridad es parte de todo ello, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Bien, Abraham, ya hemos visto que es un personaje que realmente tenía la mirada puesta en las cosas de arriba, hermanos. Otro personaje, ya el tiempo no nos da mucho para hablar en detalle, es también Moisés. Ustedes se acuerdan de Moisés, ¿verdad? El libro de Moisés, la vida de Moisés es relatada en el libro de Éxodo, ¿ya? Dice que en aquel tiempo el faraón vio que los israelitas estaban multiplicándose tremendamente, ¿no?
Muchos israelitas ya eran tremendamente, habían crecido, y el faraón dijo, no, estos israelitas se pueden rebelar contra nosotros, hay que esclavizarlos, dice el faraón, ¿no? Se enoja. Y luego, pero previamente dice, ¿no? Tomó varias alternativas con astucia, dice, matemos a los niños que nazcan, digo, ¿no? Y a las parteras les dije, si es varón, mátenlo, les dicen. Quiere evitar que Israel siga creciendo. En Egipto ocurrió esto, el libro de Éxodo lo relata, y ahí es ocultado Moisés en medio de esa matanza de niños, y Moisés, ya saben la historia, ¿no? Le ponen en una arquilla de juncos y lo ponen al río, ¿verdad? Y justamente en el río, ¿quién estaba bañándose? La hija de Faraón. Lo ve a niño llorando y hace que le cuide. Dicen, llamen a una hebrea para que me lo cuide. ¿Y a quién llaman? A su misma mamá, ¿verdad? Y Moisés crece, llega un momento y que luego le dice, la mamá de Moisés le lleva a la hija de Faraón, y él dice, aquí está, ya ha crecido Moisés, y la hija de Faraón le llama a Moisés, y dice que lo prohijó. ¿Qué quiere decir? Que lo adoptó como hijo suyo. Y de esa manera dice que Moisés creció, y en Hechos dice que fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, dice Moisés. O sea, tenía un conocimiento, intelectualmente estaba tan instruido en la cultura egipcia de aquel tiempo, que era de una de las culturas más avanzadas de esa época también. Fíjense que hasta hoy en día tenemos las pirámides acá. Entonces, ahí creció Moisés. Moisés, hermanos, tenía la oportunidad inclusive de, quién sabe, de convertirse en un faraón. Si no es un faraón, un segundo después de un faraón, o alguien muy importante dentro de la corte del emperador de Egipto. Tenía un futuro, humanamente hablando, muy promisorio. Muy, muy promisorio. Podía disfrutar de los deleites, como dice la Biblia, ¿no? De los deleites y pecados que le ofrecía Egipto. Pero, ¿sabes? Él toma unas decisiones bien importantes. Porque de pronto, ¿sabes qué ocurre? Que empieza a ver más allá de esta tierra. Empieza a mirar a Dios. Empieza a mirar las cosas que no son de esta tierra. Y toma una decisión. Vayamos nuevamente, ahí en Hebreos, nuevamente donde estamos, vayamos al versículo 24. Teniendo todas esas comodidades de Egipto, hermanos amados, ¿qué es lo que hace Moisés? Dice en el versículo 24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, ¿qué es lo que decide Moisés, hermanos amados? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dice, no, yo no quiero estar acá en la corte de Egipto. Así es que ese título de hijo de la hija de Faraón, ¿te imaginas? Estaba Faraón, su hija, ahí estaba Moisés. Comía de la misma mesa, vestía las ropas reales, pero en un momento dice, no, porque yo tengo un deber con este pueblo, ¿no? Y rehúsa. Luego dice en el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Se une al pueblo que estaba siendo esclavizado. Escoge eso, antes que gozar de los deleites temporales. ¿De qué dice, hermanos? Del pecado. Ahora fíjate el 26, teniendo por mayores riquezas el sufrimiento, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada. ¿Dónde tenía puesta la mirada Moisés? En el galardón. ¿Y el galardón estaba en esta tierra? No, estaba arriba. Entonces Moisés miró arriba y dijo, prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios. Dejo Egipto, dejo las comodidades del palacio, dejo las comodidades del título que de ser hijo de la hija de Faraón, dejo todo eso. Y miró el galardón. Puso la mirada en las cosas de arriba y deja Egipto. Eso está en el 27. Fíjate qué dice. Por la fe, ¿qué hace Moisés? Dejó a Egipto. Ahí está, definitivamente todo lo que le ofrecía a Egipto, las oportunidades que hubiese tenido ahí, hermanos, humanamente hablando, Moisés, las deja.
Por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo nuevamente, como viendo a quién estaba mirando Moisés, al invisible. ¿Quién es el invisible? Dios, amados hermanos. Entonces, nuevamente, Abraham y Moisés tenían puesta la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si Moisés hubiese mirado las cosas de la tierra, se hubiese quedado en Egipto, hermanos. Se hubiese quedado. Pero él miró y vio las cosas de arriba. Ahora, las cosas de arriba no se pueden ver con los ojos físicos, ¿no? Nuestros ojos físicos ven las cosas de la tierra, pero no pueden ver las cosas de arriba. Y eso justamente dice aquí, ya llegando al final de nuestro mensaje, te invito a abrir el libro de 2 Corintios 4:18. Ahí vamos a ir ya en esta parte. Libro de 2 Corintios, capítulo 4, versículo 18. Dice este versículo: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ahora fíjate esto, pues las cosas que se ven tienen una característica, las cosas que se ven. ¿Cómo habían sido las cosas que se ven? Son temporales. Ese teclado, temporal. Algunas veces han visto en algún culto me ha empezado a fallar. Y pasado el tiempo las cosas se van deteriorando, ¿no? Tus aparatos electrónicos en tu casa, por ejemplo, antes era bien común, ¿se acuerdan? Han debido ver algunos, tal vez los famosos VHS que había, ¿no? ¿Ve? ¿Qué ha pasado a los VHS? Han salido del mercado, ¿no? Han llegado los CDs, han llegado. Ha pasado el tiempo, han llegado los DVDs, los CDs han salido del mercado. Y así las cosas van pasando, ¿no? Porque todo lo que se ve, hermanos, es temporal. Por eso es que Dios no quiere que pongamos la mira en las cosas de la tierra, porque todo esto va a pasar. Cielo y tierra, ¿qué cosa dicen? Pasarán. Por eso tus ojitos no tienen que estar en las cosas que se ven, no, en las cosas que no se ven. Esas están arriba, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Leemos nuevamente este versículo juntos. 18, 2, 3. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está tu mirada, hermano? ¿En lo que se ve o en lo que no se ve? En lo que no se ve. Abraham miró lo que no se veía con ojos humanos. Miró la patria celestial, lo saludaba, dice, creía. Decía, soy peregrino, decía, soy extranjero, decía. Su mirada estaba puesta en las cosas de arriba. Y Hebreos dice, por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, dice, hermanos. Porque esa fe que tenían. Amén. ¿Cuántos se confiesan como extranjeros en esta tierra? Amén. Porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar agradeciendo al Señor, porque Él nos ha permitido, desde que hemos creído, hermanos, nos ha abierto los ojos espirituales y hemos podido ver que lo maravilloso que es el Señor, y hemos podido entender que allá arriba el Señor dijo, no, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo, y voy a preparar lugar para ustedes, dijo, ¿no? Tenemos entonces una morada que nos espera, una casa celestial, hermanos amados. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.